y por lo tanto ese presupuesto incluya lo que pensamos que vamos a incorporar. Y nuestros ingresos están en función de nuestro presupuesto. Por lo tanto, se puede decir que tenemos la plata para usarla en ese medicamento, pero con el número que nosotros queremos y al que debemos llegar. Somos una empresa, si se quiere, entre comillas, un ente no estatal, público, pero no estatal, es una figura que no sé si ustedes la tienen aquí. Y eso nos permite tener ámbitos de negociación que no todas las empresas públicas lo tienen. Hacemos convenios de compra en pesos uruguayos, no ajustamos precios, los precios permanecen fijos. Eso también es un indicador de que el medicamento no tiene precio, porque la inflación existe en Uruguay, es un 7, 8, 10%, y tenemos precios fijados hace 5 o 6 años y siguen estando los mismos. Claro. Bueno, podemos salir afuera del Uruguay, como ya vimos, el tema de la hepatitis, compramos al fondo estratégico, importamos medicamentos si quiere, y en algunos casos exploramos, por esa posibilidad que tenemos de ser públicos pero no estatales, exploramos con los proveedores, ahí sí, algunas posibilidades de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos tarifas planas en algún caso, en el que, por ejemplo, el caso de cáncer de mama, todo el tratamiento del cáncer de mama para ciertas personas dentro de un rango de gente, más o menos 10%, porque eso lo estipulamos así, o sea, estimamos la cantidad de gente que podemos atender, la negociamos con el proveedor, le decimos, bueno, más o menos 10%, ¿cuánto es? Nos definen una tarifa plana y pagamos eso por mes. El precio que pagamos antes de hacer ese acuerdo era mayor por unidad, pero estamos ahora comprando para todo el universo, entonces pudimos negociar mejores precios. Si el precio, digamos, perdón, si el universo de pacientes atendidos es por debajo de ese menos 10, nos ajustan la tarifa plana, nos corrigen el precio. Y si es por encima, pagamos un poco más. Pero siempre bien definido de antemano. Y por ahora estamos dentro del rango, eso no ha tenido cambios. También podemos tener tarifas planas, ya no para una patología con muchos medicamentos, como es el caso del cáncer de mama, sino para muchos medicamentos, una especie de combo de medicamentos para patologías, muchas patologías. ¿Sí? Y también con eso hemos logrado reducciones de precios. Estas son más tomadas de los pelos, si se quiere, unidades consumidas. Cuando nos vinieron a ofrecer un determinado medicamento, era para generar una sobrevida adicional a la que se tenía. O sea, el paciente lamentablemente iba a morir, sí o sí, porque tenía una patología complicada. Pero ese medicamento proporcionaba una sobrevida. Que, por ejemplo, nos decían, no sé, 12 meses más, por decir algo. Y bueno, ¿cuánto es? Y tanto. Dice, pero ¿y qué pasa si vive más? Le decimos. Si vive más, lo que viva más, si vive más, lo que vive más lo pago yo, dice el laboratorio. Bueno, y así funcionó. O sea, parece raro, porque si el laboratorio vende más, el exceso es gratis. O sea, apuesta a que su sobrevida está bien calculada. Lo que confirma que el precio no existe. Tenemos acuerdo de volúmenes en el que si consumimos más, pagamos menos. O sea, por ejemplo, en el caso de la insulina, tenemos tal precio para tanta cantidad. Si nos pasamos una de esas, ya baja el precio para todas, incluyendo las ya compradas. Tenemos acuerdos de adherencia. Ahora les voy a poner dos ejemplos que no me acordaba que estaban ahí. Que también, digo, nos venden, por ejemplo, son inhaladores, ¿sí?
Y decimos, pero si, ¿qué pasa si el paciente inhala mucho más que lo que debería? Porque es cuando se siente mal. Es para el no sé qué pulmonar. Y nos dice, bueno, si gasta el medicamento yo lo pago, dice el laboratorio. Y bueno, y así entró. Son estos dos casos, el Iloprost y el erlotinib. En el tratamiento de la hipertensión, ¿no?, pulmonar, la dosis recomendada era 6 a 9 nebulizaciones por día. Pero nosotros sabíamos que en la práctica no iban más allá de 4,5, porque la gente no las hacía. Por más que la recomendada era 6 a 9, como era complicado, en la práctica era 4,5. Entonces pagábamos hasta 3. La 4, 5 y 6 eran gratis. Y si había una séptima o más, ahí volvíamos a pagar. En el caso de erlotinib, cáncer de pulmón, era el que les comentaba, el tema de la sobrevida de 12 meses, luego de iniciado el tratamiento. Si vivía más de 12 meses, el laboratorio cubría. Digo, tiene que ver con esa posibilidad que tenemos nosotros de ser imaginativos a la hora de negociar, nada más. Digo, a veces uno lo toma con cierta gracia, estamos hablando de salud, pero es una realidad. Yo lo veo lamentablemente como si fueran pesos a veces, porque no me queda otra. Estoy mirando pesos todos los días. Tenemos una unidad en el fondo que está haciendo impactos presupuestales con el área médica. Se sacan datos de incidencia, prevalencia y todo eso, y permanentemente están actualizando los números y corrigiendo nuestras estimaciones y afinando lo que podría ser nuestro presupuesto. O sea, tenemos el presupuesto, pero además un seguimiento trimestral en el que revisamos el presupuesto cada 3 meses. Hacen informes permanentes, por ejemplo, este es el de la lenalidomida, en el que usted ve en la gráfica ahí que son estudios de casuística y demás, en base a incidencia, prevalencia, y estiman cuántos casos va a haber en varios años para adelante, se le da un precio a eso, se estima las eventuales fluctuaciones que puede tener el precio, porque ya conocemos al proveedor y sabemos que podemos de repente obtener una reducción de precios, o pensamos, por el contrario, que el proveedor pueda querer subir el precio. Lo estimamos y en base a eso sugerimos, con los otros elementos técnicos, sugerimos su inclusión. Esto es como se ve el modelo ese que trabajan los técnicos es muy complicado. Esto es lo que le quería mostrar. Fíjense que la cantidad de tratamientos en medicamentos a lo largo de estos últimos 7 años han crecido de 8.000 pacientes tratados a 14.000 casi, y sin embargo los pesos son iguales prácticamente, están entre los 1.000 y 1.200 millones de pesos, que son pesos de ustedes también. No ha tenido fluctuaciones, por eso yo digo que el gasto, si bien crece levemente, porque algún crecimiento tiene, en términos absolutos, en términos relativos, es un porcentaje cada vez menor de los actos, pero no porque estemos financiando menos, sino porque estamos logrando mejores precios. Esta gráfica muestra es la evolución de los dos juntos, no aporta nada. Esta otra muestra un poco más atrás en el tiempo a los medicamentos de alto precio, desde el 2004, que prácticamente no existían, cómo llegaron al 2009, y hoy, unos años más después del 2009, no hay un crecimiento que es el doble, sino que crece algo. Y lo que dice al costado es eso que le estaba comentando. Sí nos preocupa y nos ocupamos por algunos tratamientos, como dice allá abajo, el de artritis y la espondiloartritis, que parece que no tuvieran fin, ¿no? Una vez que alguien ingresa en ese tratamiento, no se va más porque tiene una vida normal como cualquiera, vive 80 años, y bueno, y
digamos, la curva de crecimiento de esos dos tratamientos, artritis y espondiloartritis, se proyecta para nosotros que van a ser los más importantes del gasto en Uruguay dentro de 30 años. Aquí está digamos, en qué proporción gastamos en los diferentes tratamientos de medicamentos, los oncológicos y la artritis reumatoidea y la espondiloartritis en segundo lugar. El otro son todas aquellas cosas que son chicas. Los lisosomales y la esclerosis múltiple en el orden de algo menos del 10%. Pero básicamente oncológicos y artritis y sus similares, digamos. El proceso de priorización que les comentaba hace un rato, lo que trata es de responder esa pregunta: ¿qué tecnologías deberíamos financiar? ¿Y por qué? O sea, y se basa en una serie de elementos, criterios, que se van contestando uno a uno. El primero es si son pertinentes. O sea, ¿estamos en el momento como para evaluar esta tecnología? Una gran pregunta, así muy general, la respuesta suele ser sí, ¿no? Luego ver qué relevancia tiene, o sea, ya empezar a mirar un poco más de casos, la incidencia, la prevalencia, la morbilidad y mortalidad. ¿Qué impacto puede tener incorporar esto? Y ahí ya juegan factores objetivos y subjetivos, impacto en la salud pública, disminución de la carga de la enfermedad, eso es bien objetivo, el beneficio clínico. Y obviamente el impacto presupuestal, cuánto cuesta. Si concuerda con los objetivos nacionales en materia de salud, que se fija cada gobierno al principio de su mandato, una serie de objetivos sanitarios en términos de salud, y tenemos que ver si encuadra dentro de eso. La aplicabilidad se refiere a, por ejemplo, si tenemos gente capacitada para trabajar con eso, si tenemos digamos, buen soporte técnico en el caso de dispositivos. Y por último, las demandas que son escuchadas. Demandas ya sea individuales por Poder Judicial, amparos, o por una cosa que inventamos en Uruguay, que ya la estamos discontinuando, que es la ordenanza del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tenía una comisión de peticiones, o sea, uno quería un medicamento, iba al Ministerio, lo pedía y el Ministerio lo estudiaba, se lo daba o no se lo daba, pero demoraba 10 meses en dárselo. Recientemente salimos en el diario porque a alguien que se le dio había muerto 6 meses antes. O sea que era una cosa... Sí, los ministerios, no sé si pasa esto acá, pero en Uruguay no están preparados para este tipo de cosas. Se requiere mucho más especialización y trabajo. Pueden trabajar en lo que son las políticas generales, en el control y en la definición, obviamente, de políticas macro, si se quiere, pero no dar medicamentos. Demandas de la sociedad, demandas de la cátedra de facultad. Y cuando aparece un medicamento nuevo, nosotros, el Uruguay, digamos, el Ministerio de Salud Pública, el Fondo y todos los otros actores, dice, bueno, ¿y quién lo da? ¿Los prestadores o el Fondo? Son las dos opciones. Para que entre dentro del fondo, debería cubrir con un sí algunos de estos criterios, que pueden ser acumulativos. No basta con que sea sí en uno para que se incluya en el fondo. Por ejemplo, que sea caro, ¿sí? Lo más importante, porque estamos hablando de medicamentos caros. ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia en cuanto a la distribución entre los prestadores? Preferimos tener en el fondo, como que somos un seguro universal que cubre a todos los uruguayos, tener casos atípicos, que no estén en todos, porque si todos los prestadores tienen 10 casos, ya está, se los capita de alguna forma, se les da en forma de cápita, y es un aporte que se hace a la cápita que reciben los prestadores todos los meses. ¿Sí? O sea, nosotros deberíamos aquí apuntar lo que es catastrófico para una institución. Si, por ejemplo, tenemos un caso en Uruguay de una enfermedad que son 10 personas y 3 están en colonia, y es un medicamento caro. Entonces, si eso no lo absorbiera el fondo, de repente esa institución que tiene a los 3 puede colapsar.
Si el tratamiento requiere un control que deba estar protocolizado, o sea, bien estudiado y bien, de alguna forma, seguido en cuanto a sus resultados, si la gestión centralizada por parte del fondo es beneficiosa, entonces en ese caso lo traemos para nosotros. Si podemos reducir su precio comprando centralizadamente, por ese efecto de que nosotros somos el único comprador, en algún caso beneficia porque reducimos el precio. Cuando hay muchos consumidores, compradores de ese medicamento, se puede dar que los precios fluctúen en función de la capacidad de pago que tenga cada prestador. Y un criterio importante es que tendríamos que tener en cuenta, en algún caso se nos escapa, es que si lo traemos para nosotros no fragmenta la continuidad de la atención del paciente. Por ejemplo, como les decía hace un rato, el tema de la insulina. Nosotros proveemos la insulina, pero el tratamiento para la diabetes incluye un montón de otros factores que están en manos del prestador. No sé, la dieta, el ejercicio, ese tipo de cosas que nosotros ya no podemos controlar. Entonces, la atención se puede ver fragmentada y eso es un problema. Aquí está una lista, son 2 hojas de medicamentos que hoy cubrimos para cáncer de pulmón, artritis y algunos cáncer. Tengo otra hoja. Esto todo va a estar disponible en la presentación que van a recibir seguramente, y además en la página del Fondo Nacional de Recursos están las normativas para tratar estas cosas. Esta es la segunda hoja. Tenemos unos 40 medicamentos, 45 medicamentos de alto precio. En cuanto a los actos, esta gráfica prácticamente es igual todos los años en cuanto a la proporción que tienen los actos dentro del total. Las diálisis y hemodiálisis son las más representativas. Luego vienen las cardíacas, que ahí están separadas en varias, porque el total de cardíacas es más que diálisis. Pero en forma separada, la cirugía cardíaca, la angioplastia, los cateterismos, en un conjunto son los más importantes. Las prótesis, trasplantes. Todo esto, les repito, es un financiamiento que hace el Fondo A y MAES, institutos de medicina altamente especializados, que son los que hacen estos actos. No atienden a las personas comunes por una gripe. Esos institutos son solo para esto, y el precio es el que definió el Poder Ejecutivo con ellos. Nosotros somos tomadores de precio ahí. Ayudamos al Poder Ejecutivo a definir los precios porque tenemos una base de datos de qué cosas se usan en estos tratamientos. Porque cada acto alimenta la base de datos del fondo con todo lo que fue usado, incluyendo gasas, algodones. Todo fue a la base del fondo. La base del fondo es bastante amplia, tiene un montón de información y la usamos nosotros para ponerle precio y sugerir al Ministerio de Economía cuánto cuesta un tratamiento. Esto tiene mal el título porque no son estrategias de corto y mediano plazo, son cosas que hemos estado haciendo en el corto y en el mediano plazo, y son las cosas que a veces le tenemos que poner bastante cuidado, que es tener normativas de cobertura financiera bien claras y concretas. Ya les voy a contar lo que es. O sea, no financiamos cualquier cosa, no financiamos medicamentos, financiamos la patología con ese medicamento, pero además la patología bien definida. ¿Qué cosas dentro de la patología se financian y qué cosas no? Porque está basado en estudios técnicos que no deja que quede muy abierto al criterio del médico que receta. Hacemos evaluación de pacientes, tenemos equipos contratados externos que realizan visitas a su domicilio antes de ser autorizados, o sea, tienen una especie de auditores, como lo llaman ustedes aquí. También tenemos ateneos, segunda opinión. El legajo viene a un ateneo de eminencias en el tema, que se reúnen
bastante seguido en el fondo. Una de las cosas que no le dije es importante, el fondo tiene un promedio de respuesta a las solicitudes de 5 días. O sea, a los 5 días contestamos sí o no. Promedio. Y un promedio de rechazos de menos del 1%. ¿Por qué? No porque damos todo, porque ya están educados, porque aprendieron. O sea, fue un largo camino, claro, ya saben lo que le decimos que no. Obviamente no es imposición, fue toda una negociación de muchos años para llegar a ese punto, ¿no? Tenemos evaluación y seguimiento de los IMAES, de esos prestadores que nosotros pagamos por los actos. Y obviamente la negociación de precios y fijación de aranceles con los IMAES son, digamos, los asuntos en los que ponemos bastante atención respecto de esos actos. La página web del fondo, una vista, aparece por ahí abajo las normativas, los formularios que se requieren, o sea, todo está dentro de la página del fondo, se hace todo online, prácticamente no recibimos papeles. Las normativas, esto está en celeste porque ustedes pueden pinchar y abrirlas y leerlas. Son todas las normativas de las cosas que financiamos, ya sea de técnicas como de medicamentos. Y obviamente financiados con medicamentos estas patologías, no los medicamentos que financiamos. Las normativas están basadas en evidencia científica, con asesoramiento de expertos nacionales e internacionales. Pedimos opinión. Hay gente de acá de Argentina que trabaja con nosotros elaborando esas normativas. Tenemos técnicos contratados de aquí de Argentina. Es un listado bien detallado, bien explícito de lo que incluimos y lo que no incluimos. Una cosa que siempre ponemos énfasis, no es una guía clínica, no es una sugerencia para nadie. O sea, no queremos decir que esto se trata de esta forma, sino decimos, esto es lo que pagamos. Esto lo pagamos en estas condiciones. Y son de conocimiento público porque están publicadas. Se revisan en forma periódica y son auditadas. Tenemos auditores externos, también argentinos. El IEX trabaja con nosotros haciendo auditorías. De la normativa, de los protocolos, nos auditan para decirnos, sí, son razonables, son buenos, esta es la forma correcta de hacerlo, y después vienen a revisar si lo hicimos de esa forma. Son una especie de librillo que se pueden bajar de la web, todas las normativas. Esto es un informe de auditoría, precisamente del IEX, en el que concluye que las normativas fueron realizadas seriamente y reflejan el estado de conocimiento sobre el tema, reflejan adecuadamente la evidencia científica. Todo esto nosotros lo usamos en los amparos. Le voy a contar sobre los amparos ahora en un ratito. Este es un librillo que nosotros compilamos todo lo que hacemos en cuanto a revisión de cómo trabajan los IMAES, a quienes podemos sancionar o quitar la licencia. Obviamente lo negociamos durante mucho tiempo también y contempla todas esas cosas que están ahí. En los contratos de gestión con los IMAES, tenemos un contrato con cada IMAE en el que se establecen las cosas que nosotros estamos habilitados a controlar. Tenemos un equipo de auditoría que no solo es del fondo, también trabaja el Ministerio de Salud Pública, integrado por algunos expertos que van a visitar a los IMAES y los auditan, los revisan. Publicamos los resultados de los IMAES. No les dije, me estoy acordando ahora, que un paciente puede elegir el IMAE, no tiene que ir al que le diga el médico. O sea, hay una disposición que dice, usted elige el IMAE que quiere, el que le guste. Cuando va al fondo, el consentimiento informado que firma el paciente dice, usted eligió este IMAE porque quiso, porque hay otros. Incluso hay una página web del fondo que dice cuáles son los resultados de esos IMAES. O sea, puede elegir el mejorcito si quiere. Ahora, si quiere elegir el que el médico le dice, está bien. Entonces se publican, esos son por ejemplo de angioplastia.
los 6, 7 IMAES que tenemos, los resultados. Resultados quiere decir, operaron a tantos, sobreviven tantos y así. O sea, son datos bien objetivos, duros. Tenemos programas de prevención en los que deberíamos trabajar un poco más. Estamos convencidos de que el gasto en salud debería ser mucho más en prevención que en curar o mitigar. Una comisión de educación profesional continua y algo que es más para Uruguay, una mesa de diálogo que se creó en Uruguay con varios actores en los que se discute sobre equidad, priorización, acceso y demás, en los que hay que trabajar más. Los programas de prevención en los que gastamos algunos pesos, unos cuantos, pero podríamos gastar más, son tabaquismo, cardiovascular, obesidad, salud renal. Yo creo que en Latinoamérica en general es un debe esto de la prevención, ¿no? Ustedes van a compartir eso conmigo, porque yo peso 104 kilos y estoy hablando de obesidad. Pero reconocemos todos que es algo a lo que hay que prestar más atención. Bueno, la Comisión de Desarrollo Profesional Continua, que incluso damos cursos, talleres para los prestadores. Tres de algunos desafíos que tenemos por delante. Eso de la fragmentación que le decimos, porque nosotros quisiéramos tener una puerta giratoria en los medicamentos que damos. Quisiéramos tener la posibilidad, es algo en lo que tenemos que trabajar, lo tenemos como un debe, en que salga algún medicamento del fondo, por ejemplo, o que salga alguna prestación. No que desaparezca, sino que vaya a los prestadores, porque ya tiene cierta gimnasia, cierta madurez, como para que pueda ser alimentada o trabajada por los prestadores, y a veces porque hay un grupo que es medio celoso y conserva eso. Por ejemplo, el caso de la insulina, que no es tan cara y todavía la seguimos financiando nosotros, atenta contra la fragmentación, como les decía recién, y bien podría ser financiada por los prestadores, porque eso es de alguna forma universal. O sea, más o menos todo el Uruguay tiene la misma proporción, todos los prestadores tienen la misma proporción de diabéticos. O sea, podría irse para ahí. La judicialización nos ocupa, nos preocupa el crecimiento que tiene, pero creemos también que esto que se ha venido haciendo en el fondo con su historia y con todo lo demás, contribuye a que haya poca en Uruguay todavía. Pero no quiere decir que nos... Sí, hay más. Sí. El año pasado fueron unas 150 en todo el año, 150 amparos. No es un número muy grande. Fue un gasto para el fondo de $1 millón. Todo nuestro gasto es de 280 millones de dólares, o sea, es un 300avo del gasto, vamos a decir. O sea que no es un número grande, pero no queremos que se dispare, porque es preocupante, porque hay medicamentos nuevos que aparecen, que son mucho más caros que los preexistentes. Por lo tanto, es una cosa en la que hay que prestar atención, ocuparse, preocuparse. Este año tenemos aproximadamente ya a esta altura 150 amparos, faltan 2 meses, en realidad 3 meses, porque la información que tengo es a septiembre. Igual número que el año pasado entero, tuvimos hasta septiembre, 9 meses. O sea que es una cosa en la que hay que, digamos, preocuparse. Y tenemos los mismos problemas que tienen ustedes acá con la judicialización. O sea, el problema de que los jueces valoran de una forma diferente el interés individual, si se quiere, en perjuicio del colectivo, porque es así. Lo pagan todos, pero bueno, es así. ¿Está? Y obviamente tampoco entienden, ¿no? Yo lo escuchaba a, ¿cómo se llama el juez? Sodero, que no se puede decir que no hay plata, no se puede, y es igual allá también. A un juez no se le puede decir no hay plata para esto. Bien. Y bueno, y estar atento a las nuevas prestaciones que tienen alto precio y ver en ese sentido cómo nos podrían afectar. Bueno, Montevideo es una ciudad linda, cuando quieran pueden ir a visitarnos, les contamos más. Muchas gracias.